Lo invitamos a hablar a Juan Carlos Villalonga, que es el presidente de la Agencia Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente un análisis que hicieron sobre por qué debería ser importante realmente llegar a este 8% de energías renovables en la matriz energética. Así que le damos lugar a Juan Carlos Villalonga. Buenas tardes. Vamos a pasar una presentación que es medio larga, pero yo voy rápido, tratando de cumplir con los tiempos. Este informe que se hizo durante el año 2013, ¿sí? Es un informe que trata de ser muy, yo diría, abarcativo en lo que está pasando con las renovables en la Argentina y fundamentalmente mostrando por qué es necesario cumplir con esa meta del 8%, que de algún modo es la meta que está aprobada por ley, que recién se mencionaba, y que por supuesto estamos lejos de cumplirlo, pero lo que muestra el informe es que estamos ante una oportunidad inmejorable para que podamos insertar energías renovables a gran escala en la red eléctrica. Lo primero que quiero mostrarles es esta cita, esto es del día de ayer. Esto fue la intervención de Argentina en la cumbre climática que fue ayer en Nueva York. Participó Héctor Timerman, no la presidenta, en la cual se dicen algunas cosas que son bastante, yo diría, por lo menos no tan ciertas. Fíjense, vayan leyéndolo. Seguramente que verán algunas cosas que están bastante lejos de la realidad e incluso habla de que estamos en camino de llegar a la meta del 8% y habla incluso del año 2019, cosa que es mentira porque es el 2016 cuando debiera ocurrir tal cosa. Pero bueno, digamos, más allá del error, muy poco de esto está ocurriendo, excepto el caso de la incorporación de biocombustibles que ahora les muestro. Ha sido de lo poco que ha ocurrido en materia de renovables, yo diría que mueve la aguja en la última década. Pero esto es interesante ver, este es el nivel de, yo diría, irrelevancia que tuvo la Argentina en la participación que tuvo en la cumbre climática del día de ayer. Me estoy apretando, pero no me da bolilla. Ahí está. Esta, ya lo habrán visto, es la matriz energética de energía primaria de la Argentina. Lo que quería mostrarles es, esto básicamente no se ha modificado en los últimos años, estamos hablando de casi un 90% de combustibles fósiles en la matriz primaria. Yo diría que lo único que se ha modificado en los últimos años es esto que aparece acá, el 3% de biocombustibles. Esto es algo que no existía al comienzo de esta década. Esto ocurrió a partir del año 2006-2007 para acá. Pero básicamente por yo diría, una gran fuerza propia del mercado, más que una decisión política. Si había un gran interés del sector sojero, una gran capacidad productiva y capacidad, yo diría, de procesar aceite de soja, lo cual permitió que rápidamente, y una demanda que había externa para biocombustibles, para biodiesel, hizo que fácilmente Argentina tuviese una participación o una producción de biodiesel importante. Eso, la ley nacional lo que hizo fue acompañar ese proceso, la ley de biocombustibles, para incorporar en la actividad energética nacional el corte obligatorio del 5, 7% y ahora 10%. Yo diría, es lo único significativo de lo que ha ocurrido. Es interesante ver que, digamos, este es un porcentaje que, fíjense que comparado, por ejemplo, nucleares, el 2%, y algunas fuentes tradicionales como el bagazo, leña y otros, también llegarían al 3%. Pero el único actor nuevo es este. Ahora, en renovables, en el mercado eléctrico, perdón, ¿sí? La cosa es, yo diría, preocupante. Fíjense que esto es Camesa, los valores de participación de renovables en los últimos 3 años. Fíjense que este es el porcentaje del cual Timerman nos habla de que estamos encaminándonos al 9%. Estamos en el 0,9%, 1,4% en el año 2012 y volvió a bajar a 1,3% en el 2013.
Y fíjense que incluso está tomando allí el caso del uso de biocombustibles, biodiesel, para algunas plantas térmicas. Eso para la ley 26.190 no calificaría. Pero bueno, Camesa lo toma para sacar el porcentaje y aún así tiene un porcentaje todavía muy, muy bajo. Bueno, en cuanto a la realidad energética que estamos viviendo, y ahora vamos a ir más rápido, Argentina viene sufriendo una caída, yo diría, abrumadora en términos de disponibilidad de combustibles fósiles. Digamos, ya vimos la altísima dependencia que tenemos de ellos, principalmente en lo que es disponibilidad de gas, que es esta caída muy pronunciada en el horizonte de reservas. Eso ha provocado, digamos, un estancamiento, prácticamente un estancamiento en materia de combustibles de petróleo, cosa que este año nos hemos convertido en importadores ya de una magnitud importante también de crudo. Esto ha llevado a que las importaciones energéticas, básicamente de gas, hayan tenido este crecimiento. Hoy estamos alrededor de los 14.000 millones de dólares anuales. Si bien este año quizás no crezca tanto esa importación, tiene que ver con que, digamos, ha bajado el nivel de demanda de energía. Pero para dar una idea de magnitud, esto significa aproximadamente el 50% del ingreso que tiene la Argentina en materia de exportaciones de granos, ¿sí? Se piensan que la principal exportación que tiene la Argentina, bueno, el 50% se lleva este pasivo, este drenaje de divisas que tiene el país. Esta es la crisis energética que estamos pagando, en el cual estamos enfrentando en estos años, de los cuales va a costar muchísimo salir. Bueno, entonces, esta es la razón por la cual, cuando apareció hace 3 años, emerge el tema de los no convencionales, vaca muerta, todo eso. Bueno, se generaron muchas expectativas porque ciertamente, digamos, según los estudios que se han estado publicando, esto es uno de los más conocidos, coloca a la Argentina con un nivel importantísimo de potencial petróleo no convencional, lo cual llevaría a que prácticamente elevaríamos 10 veces las reservas actuales, y en gas todavía un potencial muchísimo mayor, siendo el segundo potencial a nivel mundial, elevando unas 60 veces las reservas actuales. Esto es el motivo por el cual tanta gente habla de vaca muerta y los no convencionales. Lo cierto es que, estoy mal con esto, que tenemos otra cantidad de fuentes verdaderamente no convencionales y no generan la expectativa que por lo menos se genera en la dirigencia política nacional y en muchísimos comunicadores, ¿sí? Vaca muerta aparece como la solución a eso que yo le mencionaba, la crisis, la cantidad de importaciones que estamos teniendo de combustibles, pero a veces pasa desapercibido el potencial que tenemos en algunas otras fuentes no convencionales. Tan solo para dar una idea de eólica, que quizás ya lo hayan mencionado algunos que han estado antes que yo, pero haciendo una medición, diríamos, conservadora de los sitios disponibles con buena calidad de viento, donde se puede producir energía eléctrica, de acuerdo al mapa eólico que ha desarrollado la propia Secretaría de Energía, estamos hablando que el potencial argentino es 50 veces el consumo eléctrico total del país. Sí, ahora, esto, que también podría ser visto como un vaca muerta, digamos, no tiene los intereses y toda la prensa que genera vaca muerta o los no convencionales. Esto para dar una idea de eólica, y podríamos seguir hablando de otras fuentes renovables. Tenemos un potencial extraordinario. Eso quizás no estoy diciendo nada nuevo. Solo para mencionar algo en materia de biomasa, yo les mencioné que en ese gráfico que les mostré al principio había un 3% de biomasa. Acá en algo se repite, esto es un informe también de la Secretaría de Energía y la FAO, donde se habla que del 3% el potencial que tendríamos acceso es de cerca del 50% de la matriz primaria de energía. Está bien, son datos de algún modo teóricos, pero evaluados en cuanto a potencial uso. Podríamos estar generando el 50%
de la matriz de la energía primaria que consumimos en base a biomasa. Insisto, otra vez tenemos allí un potencial del cual tendríamos que tener a la dirigencia política con los ojos abiertos y asombrados del potencial que tenemos a mano y no lo estamos aprovechando, ¿sí? Esta es la sobreoferta que se hace de los no convencionales frente a las renovables. Este es un gráfico que, ya para entrar, digo, crisis energética y el potencial que tenemos para suplir esa crisis energética. Voy a pasar esto rápido, vamos a ir a estos números. El otro problema, digamos, que más o menos todos sabemos que Argentina tiene mucho potencial en energías renovables. Uno de los problemas que arrastramos de siempre fue los costos. Es decir, a qué costos podemos producir energía, en este caso eléctrica, con fuentes renovables. En este informe hacemos un análisis de costos de cómo se produce por distintas fuentes energía eléctrica y tenemos ese cuadro de ahí arriba, donde tenemos el precio del megavatio hora en dólares en función de los combustibles importados. Si ven allí, tenemos que estamos en 196 dólares el megavatio hora, 189, 132, 83, el más barato con gas importado de Bolivia. Yo les podría mencionar que en el anterior gráfico, este es un análisis de costos de energía eólica en la Argentina y el precio que está dando allí es 120 dólares el megavatio hora. Pero digamos, este es un cálculo teórico comparado con Brasil y Uruguay, da para hablar de otras cosas, pero lo importante de esto es que recién se mencionaba el GENREN, el programa que lanzó la Secretaría de Energía ya hace unos años atrás. Los contratos que se hicieron en ese momento en el GENREN para venta de energía eléctrica en base a generadores eólicos, todos los contratos tuvieron alrededor de 130 dólares el megavatio hora. Con lo cual podemos ver que está en un nivel mucho más bajo o comparado con el que se produce, con el costo de producir electricidad en base a gas natural importado por los barcos metaneros que llegan a Escobar y a Bahía Blanca. Es decir que prácticamente desplazar la generación eléctrica en base a la enorme cantidad de combustibles que se importan, que son esas barras que yo les mencionaba, 14.000 millones de dólares anuales, lo podemos hacer a un precio competitivo con energías renovables, en este caso con energía eólica. El cuadro anterior sí es interesante, quiero ir para atrás. Este cuadro lo que muestra, aunque no lo lleguen a ver con nitidez, acá está toda la estructura de costos. Esto lo hizo el Centro Regional de Energía Eólica para un estudio para la Secretaría de Energía, o sea que esto no es ningún cuadro misterioso ni producido por, digamos, alguien que quiera que los resultados den de manera tendenciosa. Esta es la estructura de costos. Yo le decía que en Argentina da 120 dólares el megavatio hora. En realidad, acá Argentina está pagando el sobrecosto de la falta de financiamiento y de toda una cantidad yo diría, desequilibrios de la economía nacional. En el caso de Uruguay, este valor está en 65.4 y en el caso de Brasil sería 63, ¿no? Esos valores, digamos, no han sido exactamente así, han subido a 70, 80 dólares. Estoy hablando de eólica en un contexto económico mucho más, yo diría, racional y con mejores niveles de confiabilidad en términos económicos, que dé mejores precios de financiamiento. Estos son los costos de la energía eólica, ni siquiera los 130 que yo les menciono de Argentina. 130 dólares es un precio alto, insisto, porque se está pagando un financiamiento muy alto y se está pagando, bueno, una cantidad de, yo diría, desequilibrios económicos que se traducen en mayores costos en la importación, etc. Con lo cual quiero decir que podemos estar en valores mucho más bajos. Acá hay unas comparaciones. Si estuviéramos cumpliendo con el 8% en el año 2016, podríamos estar, por ejemplo, ahorrándonos 31 barcos de gas natural licuado que viene a través de estos barcos
como yo les digo, metaneros, esto es unos 1.500 millones de dólares anualmente. Con lo cual, digamos, da una idea de el impacto que tendría. Estaríamos ahorrando divisas y produciendo y a su vez generando inversiones y una actividad económica asociada al desarrollo de la energía eólica. Yo diría una de las cosas interesantes que se hacen en el informe, estoy haciendo un repaso así muy a la carrera, es un ejercicio de ver, si hacemos un ensayo de ver un fuerte desarrollo eólico de aquí al año 2020 que nos pudiera llevar a tener unos 8.000 megavatios instalados, lo cual cubriría el 17% de la energía en el fin del periodo, en el año 2020, teniendo en cuenta los costos de la energía eólica y los costos incluso de importar equipamientos, haciendo un análisis económico bastante exhaustivo y comparado con la producción de energía a base de estos combustibles importados, que serían la energía que rápidamente desplazaría produciéndola localmente, se llega a estas curvas que son, bueno, esa curva es lo que refleja la penetración del 17% que les mencionaba. Es que tendríamos durante el presente hasta el 2020 estas dos curvas de erogaciones o divisas, lo que se gastaría en producir esta cantidad de energía. La diferencia entre esto es lo que significan las importaciones en base a combustibles fósiles. La diferencia entre estas dos curvas es esta barra, que son 14.000 millones de dólares acumulados durante esta década. Es decir, tendríamos un impacto enorme en reducción de divisas o de balanza de pagos por estar produciendo energía eólica y no estar comprando combustibles para producir energía eléctrica en las centrales térmicas. Insisto, haciendo la cuenta, desplazando primero los combustibles más caros, luego los siguientes, y que sería lo que ocurriría en el mercado naturalmente. El siguiente cuadro muestra que esa reducción no solo es acumulativa, digamos, de ahora al 2020 ahorramos 14.000 millones de dólares, sino que año tras año, es decir, en cada año, durante todo el periodo, siempre la balanza de pagos da favorable. ¿Por qué digo esto? Es importante, porque mucha gente dice, bueno, pero hay que importar molinos eólicos y eso también es caro. Bueno, esto tiene en cuenta que estamos pagando la importación de molinos eólicos en un gran porcentaje, o sea, arrancamos con un porcentaje del 30% de industria nacional, y eso va a ir creciendo poco a poco, pero arrancamos pensando que la componente importada es significativa, con lo cual, digamos, este mito de que no podemos desarrollar energía eólica porque tendríamos al principio que importar mucho equipamiento, ese equipamiento, aún compitiendo con lo que estamos gastando combustibles fósiles importados, nos da un balance positivo en ahorro de divisas. Entonces, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque durante este periodo, por lo que yo decía antes, aún suponiendo que estemos, digamos, todo apostando a que tengamos los no convencionales disponibles, a que apostemos en que tenemos que desarrollar el gas no convencional, el petróleo no convencional, eso primero que sale muchísimo dinero. Estamos hablando, se calcula entre 60 y 70 mil millones de dólares para que en el año 2020 los no convencionales estén dando una cuota significativa de lo que demanda la actividad energética. Nadie está pensando que los no convencionales vayan a estar disponibles antes del 2020. O sea que la demanda energética de aquí al año 2020, insisto, más allá de lo que pensemos, pero los no convencionales, más allá de la discusión ambiental, quiero decir, sucede lo que suceda con los no convencionales, no van a estar disponibles en el corto plazo. En el corto plazo, la única manera de evitar el drenaje, yo diría, que se está llevando puesta la economía argentina, que es el déficit energético, la única manera de reducir ese drenaje de divisas es a través de las energías renovables. No hay otra opción, porque la opción de las energías convencionales que se puedan citar, como aparecen las especulaciones de Atucha 3, Atucha 4, las centrales hidroeléctricas, ninguna de esas, insisto, no entro todavía, digamos, lo que conocen sabe lo que opino de todo eso,
Pero sin entrar en valoraciones de las fuentes energéticas, ninguna de esas fuentes va a estar disponible con todos esos proyectos antes del 2020. Por eso les digo, estamos ante una oportunidad única. Es decir, no solo tenemos un recurso y una disponibilidad de recursos naturales enorme, sino que además tenemos hoy precios competitivos. Y además de ser precios competitivos, es la única alternativa para que la economía argentina no entre en una quiebra, yo diría, absoluta. Insisto, hay quienes estiman, dependerá de cómo evolucione la actividad económica o la demanda, pero se estima que para el 2020 estaremos cerca de los 22.000 millones de dólares en importaciones. La única manera de que esa cifra no se dispare a esos niveles es que podamos introducir a gran escala las energías renovables. Por eso decimos, ¿por qué es necesario el 8% al año 2016? No solo porque es bueno, no solo porque es más limpio, no solo porque es más sustentable, sino porque además económicamente es yo diría, la única alternativa racional que tenemos por delante. Esto no sé si tengo tiempo. Sí. Bueno, creí que estábamos mal. Entonces voy a hablar algo de ambiente. Hablé de números nada más. ¿Por qué es tan importante o por qué fue tan importante la cumbre del día de ayer? Y ahora ya van a ver por qué se vincula con esto. La cumbre de clima que se realizó en New York el día de ayer es vital porque hoy estamos en el peor de los mundos en materia de cambio climático. No solo la situación está complicada, no solo las emisiones siguen creciendo, sino que además estamos sin ningún tipo de acuerdo global legalmente vinculante. Es decir, que hoy a nivel global, a nivel de la comunidad internacional, no tenemos ningún mecanismo que obligue a los países a realizar ningún tipo de esfuerzo de mitigación, de reducción de emisiones. El protocolo de Kioto ya pasó su periodo, no se logró una renovación o un protocolo de Kioto 2 o la continuidad de eso. Eso fue lo que pasó en Copenhague y lo que viene ocurriendo hasta ahora. Y el resultado de todo eso es que hoy no tenemos un marco global que esté de algún modo dirigiendo los esfuerzos de la comunidad internacional. Ese fracaso está, digamos, tiene este costo, no tenemos un acuerdo internacional que, como digo, nos conduzca a metas de reducción, sino que lo que se ha logrado hasta ahora, recomponiéndose de algún modo las negociaciones, es que quizás, ojalá, digamos, si esta es la idea, a finales de 2015, a finales del año próximo, se llegue a un acuerdo universal, también legalmente vinculante, un segundo protocolo de Kioto, pero recién estaría en vigencia en el año 2020. Así que también, de ahora al 2020, por más que las cosas marchen muy bien, no hay ningún acuerdo legalmente vinculante que obligue a los países a reducir emisiones. Entonces, por eso es tan importante para los próximos años los que los países hagan voluntariamente. ¿Por qué? Esto que ven acá son digamos, las emisiones, la trayectoria de las emisiones que debiéramos globalmente tener si quisiéramos, por ejemplo, en esta banda están todos los escenarios con las distintas trayectorias de las emisiones para mantenernos dentro de los 2 grados centígrados, ¿sí? Que se supone que es como el límite o lo que sería tolerable en términos climáticos. No sería tolerable porque hay un gran costo, pero es una mezcla de tolerancia y lo que es realista. Algo más realista o algo más ambientalmente estricto sería el 1.5. Fíjense que las emisiones en todos los casos llegan a su pico alrededor del año 2020 y tienen que empezar a bajar abruptamente, ¿sí? Fíjense que en estas trayectorias incluso tenemos que pasar a ser un sumidero, tenemos que tener 0 emisión y ser captadores de dióxido de carbono de la atmósfera, ¿sí? O sea que este es el nivel de esfuerzo que tenemos que hacer globalmente. Esto prácticamente va en línea con lo que debiera pasar con los recursos
fósiles, ¿sí? Eso también pone en duda el tema vaca muerta y todo lo que es la producción o la apuesta a los hidrocarburos no convencionales. Nadie, por ejemplo en la Argentina, puede pensar que va a desgastar 70.000 millones de dólares para desarrollar vaca muerta para, después de algunas décadas, entrar en una curva de este tipo. La idea será explotar eso por muchas décadas. Por eso no es consistente con ningún objetivo climático medianamente racional. Digamos, esto para empezar a hablar de la ficción que representan los no convencionales. Ahora, vean esto, insisto, este recuadro que está acá es lo que vamos a ver ahora. Este es el periodo crítico del cual estoy hablando. Esto de acá al 2020. Supongamos que en 2020 tenemos el acuerdo que todos deseamos. Lo que tiene que ocurrir en estos años es esto es ampliado la curva que yo les mencionaba antes, ¿sí? Esta sería las emisiones que debieran estar, la curva de emisiones que debe estar ocurriendo aquí el 2020. Esto es lo teórico, lo que dicen los escenarios que debiera estar sucediendo. Esta curva, la línea punteada, es lo que está pasando en el mundo y lo que ocurriría si nada cambia, lo que se llama el escenario business as usual, es decir, que nos vamos realmente al demonio. Esto es una curva que nos lleva a una elevación de la temperatura al final del periodo de este siglo a 4 grados y medio. Eso es catastrófico. Digamos, estamos cambiando, es decir, el planeta era una cosa, vinimos nosotros y vamos a dejar otra cosa, absolutamente diferente. Esto va a ocurrir en las próximas décadas, durante todo este siglo. Se lo van a vivir nuestros hijos, se van a acordar de todos nosotros. Estas son las distintas hipótesis de acuerdo a los compromisos voluntarios que han tomado algunos países, acorde a distintos grados de compromiso, acorde a distintos grados de cumplimiento de esas metas. Porque muchos han dicho, yo voy a reducir el 20% si es que me dan financiamiento, si es que me dan... Digamos, hay muchas metas que son condicionales. La reunión del día de ayer en Nueva York fue que más países presenten metas y se comprometan para que vayamos bajando esto que se llama la brecha de emisiones. Por eso el informe, esto es del PNUMA, se llama The Emission Gap. Es decir, la brecha que tenemos que cubrir entre lo que tenemos que estar en el 2020 y hasta a dónde estamos yendo si nada cambia o nada introducimos de golpe de timón. En ese sentido, era vital lo que algunos países llevaran, por supuesto los principales emisores, pero todos tenemos que estar contribuyendo en esta materia. Argentina no llevó absolutamente ninguna meta, como yo les mostré al principio, simplemente se dijo bla, 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 se fue a dar cátedra y se mencionó que la gran meta es la del 8% al 2019, lo cual es mentira ni por el año ni por el 8%. Esto último. Esa curva que yo le mostraba, esto está hecho por un conglomerado de empresas y dedicadas al tema energético que yo diría representa el mainstream de la energía. O sea, acá no son empresas de renovables, ni son las organizaciones ecologistas ni verdes las que hicieron este trabajo, sino las empresas de energía en el cual hicieron una cantidad de escenarios con distintas trayectorias que debiera ocurrir de aquí al 2100, y muestra en todos los 3 escenarios principales que a partir del 2070 en adelante las emisiones vinculadas al sector energético tienen que ser negativas. O sea que el sector energético tendrá que estar absorbiendo, captando energía, captando dióxido de carbono antes que emitirlo. Es decir, está claro que el fin de los combustibles fósiles es, digamos, un imperativo si queremos estar en alguna de estas trayectorias. Insisto, esto está pensado para estar dentro de los 2 grados centígrados. Por eso Cristina Figueres, la presidenta de la Convención de Cambio Climático, ha dicho que los 2/3 de los combustibles fósiles que hoy están en reservas, que son reservas conocidas, si queremos estar dentro de este escenario, van a tener que quedar debajo del subsuelo, no van a poder ser nunca explotados. Si seguimos pensando que lo vamos a poder seguir explotando, o que podemos ir a Alaska, o ir a nuevas fronteras, como el presal en Brasil, los no convencionales, es claro que estamos apostando para no estar en una curva de este tipo. Esto para completar de por qué climáticamente también es importante estar dentro de
en lo que nos concierne o lo que nos toca a nosotros, estar cumpliendo la meta del 8%. Como ven, son más de una razón para estar apostando a las renovables y porque, digamos, no solo, insisto, por los argumentos que todos conocemos, es importante las renovables, sino que estamos viviendo nacionalmente y globalmente un periodo extremadamente crítico. Los próximos años nos estamos jugando mucho y las renovables son las que tienen la oportunidad de dar la respuesta a ese desafío. Así que bueno, esta es brevemente la descripción que hace ese informe, así que bueno, vamos a las preguntas, seguro va a ser una parte interesante. Gracias. Muchas gracias, Cali, por la presentación. Vamos a hacer un par de preguntas. Tenemos una pregunta primero allá. Sí. El sector energético está desquiciado. O sea, si vos te fijás en la boleta de electricidad que vos recibís, viene una comparación, esto pasa desde hace algunos años, que han empezado a discutirse el tema de los subsidios. Con ese consumo, ¿cuánto pagarías en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil? Y son cifras que, digamos, asustan comparado a lo que estamos pagando. Yo lo miraba anoche, yo pago 75 mangos, creo. O sea, nada. Pagaría en Uruguay, creo que era 400. Justo anoche lo miraba. Estamos pagando precios ficticios y el resultado de esta burbuja, así como en los 90 la burbuja fue el 1 a 1 y nos creímos que un peso valía $1, ahora la burbuja de estos últimos 10 años es la burbuja energética, que es lo que genera este descalabro en importación de energía. ¿Por qué? Porque no ha habido inversiones ni nadie puede invertir en producir energía en la Argentina. De hecho, fíjense, no ha habido inversiones para mantenernos dentro del ámbito eléctrico. No ha habido inversiones privadas, porque no es negocio, o sea, porque me sale más caro poner la central que intentar después amortizarla con el precio de venta de la energía. Es ficticio. Por eso está toda la cadena, digamos, en quiebra. Las distribuidoras están en quiebra, las distribuidoras provinciales lo mismo. Y todo ha sido, digamos, hecho por el Estado Nacional a costos falsos. Y digo, la respuesta es esto. Y por otro lado, todo eso lleva a que es mentiroso esto de que, primero no se está trabajando en diversificación, nada, el aumento de la eficiencia y la promoción del uso racional de la energía. Es mentira que se está promocionando tal cosa, porque la peor señal de mercado que uno puede dar para que se promueva el uso racional de la energía es tratar de que, digamos, la energía vaya tendiendo a valer lo que realmente vale. Al contrario, bueno, el caso de los subsidios es más que evidente, ¿no? Incluso subsidios, no estoy hablando de ser una insensible con quien necesita. Acá el subsidio fue indiscriminado y terminó siendo por indiscriminado mayormente subsidio a los sectores que más consumen y que más capacidad de pago tienen. ¿Sí? O sea que el uso racional de energía es mentira, ¿sí? Más allá de algunos casos puntuales como el que mencionás. Muchas gracias. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas más. Tenemos una acá. Sí. No sé si entendí bien. El tema es que los únicos hoy proyectos posibles de renovables en general, ¿no?, de ser desarrollados o de ser proyectos que tengan capacidad de poder instalarse, son aquellos que puedan surgir con un precio pactado con el gobierno. Es imposible imaginar un proyecto que se instale y se pague con el precio del mercado, o sea, lo que va a pagar el mercado eléctrico mayorista. Eso no existe, no hay viabilidad alguna posible porque son precios ridículamente bajos. No hay, y esto es lo que le pasó a todos los molinos, por ejemplo, instalados previo al Genren. Lo poquito, pero son muchos,
en distintos puntos del país, molinos que se instalaron a finales de los 90, principios de esta década, donde hubo varias cooperativas eléctricas que invirtieron en molinos. Ahora, ¿qué pasa? Ellos invirtieron en un mercado eléctrico que tenía un precio que era un valor que más o menos le daba la ecuación para pagarlo. También ese era el 1:1 y entonces daba la cuenta. Después, cuando vino la devaluación, esos molinos no lograron ni siquiera pagar el service con lo que obtenían de electricidad. Por eso todos los molinos esos están parados, porque es más caro hacer el service que lo que va a vender de energía eléctrica. Entonces dan el triste espectáculo. Si ustedes van a Comodoro Rivadavia, van a ver que todos los molinos que tenía Comodoro Rivadavia, la cooperativa de Comodoro Rivadavia y de Radatili, están todos parados o rotos. ¿Por qué? Porque no se le pudo hacer más mantenimiento. Son molinos que, digamos, su ecuación era rentable pre-2002. Perfecto, vamos a hacer 2 preguntas cortitas. Teníamos una, el caballero de la camisa blanca. Claro. De un ejemplo, las facilidades, el decreto que otorga las facilidades de inversión a Chevron y a cualquier otra empresa que vaya a invertir en Vaca Muerta, está liberado de impuestos todo lo que importe de equipamiento. Si vos querés hacer un parque eólico, pagás todos los impuestos. Ese es el costo, digamos, esa es la competencia desleal, ¿sí? Entonces, yo cuando dije al principio que por esos números, buena parte de la dirigencia política muere por Vaca Muerta, pero por los números de renovables no. Yo creo que hay una cuestión allí de visión que está distorsionada. Entonces hace que el Congreso Nacional apruebe determinados incentivos y subsidios a la industria fósil, en este caso los no convencionales, y no lo haga para la ley de renovables o para las renovables en general. Es decir, la ley de renovables que se iba a modificar este año, que creo que también lo mencionaban en la presentación anterior, quedó trunca, digamos, por orden de Kicillof. Esa es la verdad. Bueno. Bien, 2 preguntitas cortitas nos queda una de allá. Sí. Sí, por lo que te dije, a ver, porque están tan distorsionados los precios en el mercado eléctrico que hoy no solo no funcionan los molinos de Comodoro Rivadavia. Insisto, en los últimos 10 años, ¿qué empresa privada colocó una central térmica? Ninguna. ¿Qué empresa privada generó una inversión para producir energía de cualquier índole? Ninguna. Porque no dan los números. No dan los números, jamás, en ninguna fuente energética, no solo para eólica. Por eso el único inversor, el único actor que puso equipamiento a funcionar fue el Estado Nacional, digamos, subsidiado. Entonces, esta es la razón por la cual esos molinos no, con lo que explicaba antes, o sea, esos molinos fueron hechos por una ecuación previa al 2002, donde sí, lo que pagaba el mercado les servía para pagar el mantenimiento y tener una rentabilidad. Eso desaparece después del 2002, nunca más se recompone hasta el día de hoy, por lo tanto esos molinos van a seguir parados, ¿sí? Pero insisto, no mires los molinos, mirá qué inversión hubo durante todo este periodo en una central a gas, por ejemplo, o una central a fuel oil. No lo hubo. Entonces no están solamente parados los molinos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, pero eso está hecho no pensando estamos pensando en cuál es el costo de cada uno de producir energía eléctrica, en tanto con fuel oil importado o con un molino eólico, ¿sí? No es el precio que paga el mercado, es el costo que tiene eso. O sea, o lo paga el mercado o lo pagamos todos a través de algún subsidio, es así, ¿está? O sea, el costo puede estar oculto. Ese es el costo verdadero, digamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cali, nuevamente. Lo despedimos con un aplauso.